Siempre les he comentado, hermanos, que cuando hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo, me gusta leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan, hermanos? El Evangelio de Juan es un evangelio dirigido a su iglesia. No es un evangelio sinóptico como los otros tres, donde solamente hablan y narran la vida del Señor Jesús, sus hechos, sus milagros. No, hermanos, el Evangelio de Juan es un evangelio espiritual. Es un evangelio para la iglesia. Es un evangelio en el cual nos podemos deleitar, hermanos. Por eso tiene sus particularidades muy precisas y muy hermosas. En el capítulo 20, hermanos, cuando habla de la resurrección, dice la Escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Una mujer, hermanos, que se había aventurado a salir de su casa aún de madrugada. Estaba oscuro. Para usted y para mí, hermanos, hoy el que esté oscuro no tiene mayor relevancia. Si nos subimos a nuestro coche ilumina la avenida y asunto arreglado. Si nos subimos a un autobús, igual, hermanos. O simplemente nos vamos guiando por las luminarias que hay en las calles. Pero en aquella época no, hermanos. En aquella época no había nada. Así que cuando estaba oscuro, verdaderamente estaba oscuro. Era la ocasión, hermanos, para que los malhechores, la gente mala, hiciera de las suyas. Y sobre todo, hermanos, una mujer yendo al lugar de los sepulcros, donde había sido sepultado el Señor Jesús. Con toda valentía, hermanos, María Magdalena, aquella mujer que fue vituperada por la Iglesia universal, diciendo que había sido aquella mujer, hermanos, que el Señor prácticamente sacó de algunos lugares poco de buen testimonio, lo cual no es cierto, hermanos. María Magdalena no es aquella mujer pecadora. María Magdalena es aquella mujer que amaba entrañablemente a su Señor, que lo amaba desde el lado espiritual, hermanos. No como ahora también por ahí ya se empieza a ventilar que si fue la esposa del Señor, que si tuvo esto, que si tuvo lo otro. No, hermanos. Si nos vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios solamente nos dice que era una mujer que amaba y servía a nuestro Señor. Muy de mañana va al sepulcro, hermanos, va a buscar a su Señor. Probablemente, hermanos, lleva especies aromáticas, probablemente lleva cosas con que ungir y limpiar al Señor. Lo habían bajado tan rápidamente de la cruz del Calvario, hermanos, que no le quedaba otra más que haberlo sepultado como estaba. Hermanos, llega al sepulcro y encuentra, hermanos, que la piedra había sido quitada. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Alguien la había rodado, hermanos, una piedra enorme, grande, que no la quitaba una persona, sino tenían que haberla quitado entre varias personas. Pues de momento la encuentra quitada, hermanos. No sabe qué pasó, pero dice la Escritura, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Aquí probablemente sea el apóstol Juan, hermanos. Y fue al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella no había entendido tampoco, hermanos, qué había pasado con el cuerpo del Señor Jesús. Simplemente decía: ya no está, se lo llevaron. Probablemente los romanos lo robaron, probablemente los fariseos, probablemente, hermanos, los del Sanedrín, alguien a lo cual no le interesaba, hermanos, que estuviese el cuerpo del Señor Jesús. Al menos eso era lo que podía estar pensando María Magdalena. Dice el verso 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Probablemente el apóstol Juan, hermano, siendo más joven, pues pudo haber corrido con más ligereza. Dice, y bajándose a mirar, es decir, desde afuera del sepulcro, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¡Wow, hermano! Nuestro Señor Jesús, un hombre, un Dios de orden, aún en la resurrección.
¿Cómo ve, hermano? No se paró, no aventó el sudario, no aventó la cobija como nosotros cuando nos paramos desesperadamente los domingos en la mañana para ir al templo, sino que el Señor, siendo un Dios de orden, hermanos, aún en la resurrección había orden. Puso los lienzos ahí, enrollados, junto, hermano, con todo lo que había sido utilizado para su sepultura.